Hola, buenas, mi nombre es Laura Sandoval, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y en esta fase 5, exposición de resultados del curso de investigación cualitativa, mis compañeros y yo de manera colaborativa les vamos a explicar esta actividad. Mis compañeros son Katy Milena Mendoza, Luis Fernando Puentes y Juan Diego Ramírez. Descripción del problema. La pobreza en Colombia es un problema social y económico que afecta a una parte significativa de la población. Se caracteriza por la falta de acceso a recursos básicos como alimentos, vivienda, educación y atención médica, así como por altos niveles de desigualdad y exclusión social. El crecimiento de investigaciones en el país sobre pobreza ha sido significativo, y entre las más importantes se encuentran la de López y la de Núñez en el año 2007, donde tienen como objetivo primordial la formulación de acciones concretas y viables que condujeran al país hacia la reducción de la pobreza y la desigualdad de manera sostenible. Uno de los análisis de las investigaciones son los determinantes micro y macro de la pobreza, donde se encontraron que a nivel micro que los factores que evitaron mayores incrementos de la pobreza observada fueron el aumento de los años de educación y la reducción en el número de miembros del hogar. Y a nivel macro encontraron que el crecimiento y la estabilidad económica son variables fuertemente ligadas a la evolución de la pobreza, donde afirman que el crecimiento de Colombia no ha beneficiado a la población pobre del país, sino a los no pobres. Bueno, como pregunta de investigación tenemos que ¿cuáles son los factores que contribuyen a la persistencia de la pobreza en Colombia? Y como objetivos de investigación tenemos un objetivo general, que es analizar los factores que contribuyen a la persistencia de la pobreza en Colombia. Y los objetivos específicos, como primero tenemos identificar las principales causas estructurales de la pobreza en Colombia. Segundo, es analizar el impacto de la falta de acceso a servicios básicos en las condiciones de vida de la población pobre. Y tercero, es evaluar las políticas y programas implementados para reducir la pobreza y su efectividad. A continuación los dejo con mi compañero Luis, que les va a explicar la justificación y marco teórico de esta investigación. Buenas. Mi nombre es Luis Fernando Fuentes, hago parte del grupo de investigación cualitativa. Hoy voy a hablar de la justificación como tal de esta investigación que se llevó a cabo por parte de mis compañeros y mi persona. Pues la investigación sobre la pobreza en Colombia es de vital importancia debido a su impacto significativo en la calidad de vida de la población y en el desarrollo del país también. Otra cosita, tenemos que tener en cuenta que esto comprende los factores que influyen a la persistencia de la pobreza, que permitirá diseñar estrategias y políticas más efectivas para reducir este problema y promover la equidad social. A nivel mundial, más de 700 millones de personas aproximadamente, podemos ver que el 10% de la población global aún vive en condiciones de extrema pobreza, enfrentando dificultades para satisfacer las necesidades básicas como la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico. Es alarmante de verdad que la mayoría de las personas que viven con menos del 1.90 dólares al día se encuentran en África. Además, los índices de pobreza en las áreas rurales son más del triple de los registrados en las áreas urbanas a nivel global. Es algo que es sorprendente, lo cual subraya la necesidad de abordar las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas. Es inevitable. Es preocupante también observar que incluso para aquellas personas que tienen un empleo, el 8% de los trabajadores en todo el mundo, junto con sus familias, viven en condiciones de extrema pobreza también. Estas situaciones afectan de manera particular a los niños, ya que 1 de cada 5 viven en extrema pobreza. Por lo tanto, garantizar la protección social de todos los niños y otros grupos vulnerables se vuelve crucial para combatir la pobreza.
En caso específico de Colombia, se destaca también que el 15% de su población vive en situaciones de extrema, eh, situándose como en el tercer país con el porcentaje más alto de este aspecto, solo superando por Honduras, Nicaragua y Guatemala. Bueno, quiero ser preciso acá en esta parte. Es impredecible continuar investigando y analizando la pobreza en Colombia y en el mundo para poder implementar políticas y acciones concretas que reduzcan la pobreza extrema, promover la equidad y mejorar la calidad de vida de las personas. La pobreza no solo es un desafío social, sino también es un obstáculo para desarrollar sostenibilidad o de los países como tales. Gracias. En esta parte del marco teórico voy a explicar lo que es este enfoque con referente a este texto. Se representan diferentes enfoques sobre la definición de la pobreza por parte de destacados economistas y pensadores. Para empezar, uno de ellos es Amartya Sen, quien considera la pobreza como una privación de necesidades básicas en lugar de simplemente una falta de ingresos. Eso es lo que él define como pobreza. Pero también se entiende esta capacidad básica como aquellas que permiten a un individuo desarrollarse y alcanzar lo que necesita para de pronto ser libre. Eso es lo que este pensador piensa de qué es la pobreza. El autor también menciona también a uno que se llama Bulkin-Nikin, quien relaciona la idea de pobreza con la capacidad de alcanzar a un nivel o acceder a un nivel también de determinada satisfacción de vida de cada individuo. Según este autor, las capacidades son históricas culturales que también pueden variar según la sociedad y el momento histórico. Por otra parte, también de esta manera la perspectiva cambia. La pobreza de una persona depende de su situación en comparación con el grupo de referencia. También quiero aportar algo con respecto a otro pensador que es Townsend, que ofrece una definición muy clara y asertiva sobre la pobreza, que es basada en la falta de recursos necesarios para alcanzar o obtener ciertos estándares de vida. Pues acá él dice que partiendo de actividades y tener condiciones de vida y equipamiento que son comunes y que aplican a la provisión de una sociedad. Además, por otra parte, menciona a Paul Speaker, que también identifica 11 aspectos de la pobreza que comparten tres condiciones comunes: materiales, económicas y también sociales. Pues en general, el texto presenta diferentes enfoques sobre la pobreza y destaca la importancia de considerar tanto la capacidad básica de las personas como su contexto social y cultural al definir y abordar la pobreza o el problema de pobreza como tal. Marco metodológico. El marco metodológico es el enfoque o conjunto de métodos y herramientas utilizados para investigar y analizar los factores que contribuyen a la persistencia de la pobreza en Colombia. A continuación se presentarán algunos elementos clave que podrían ser considerados dentro del marco metodológico al estudiar esta problemática. Número 1. Revisión de literatura. Es importante realizar una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre la pobreza en Colombia, así como de estudios previos que se hayan abordado los factores que influyen en su persistencia, y esto permitirá comprender el estado actual de conocimiento e identificar lagunas o áreas que requieren mayor investigación. Número 2. Recopilación de datos. Se deben recopilar unos datos relevantes y confiables sobre la pobreza en Colombia, incluyendo indicadores económicos, sociales y demográficos. Estos datos pueden provenir de fuentes oficiales, encuestas, censos o investigaciones previas. Número 3. Análisis estadístico. Es necesario utilizar técnicas de estadística adecuadas para analizar los datos recopilados.
Esto puede incluir el uso de modelos econométricos, análisis de regresión, métodos de serie de tiempo u otras técnicas cuantitativas para identificar relaciones y patrones entre variables. Número 4. Investigación cualitativa. Además del análisis estadístico, es valioso realizar investigaciones cualitativas para comprender las experiencias y percepciones de las personas que viven en situación de pobreza, entrevistas, grupos focales u otras técnicas cualitativas. Pueden proporcionar información detallada sobre los factores subyacentes y las barreras que enfrentan las personas en la superación de la pobreza. Número 5. Análisis comparativo. Comparar los hallazgos y datos entre diferentes regiones de Colombia, grupos socioeconómicos y periodos de tiempo que pueden ayudar a identificar variaciones y tendencias en la persistencia de la pobreza. Este enfoque comparativo puede ser proporcionar a una visión más amplia de los factores influyentes. Número 6. Marco teórico. Es importante desarrollar un marco teórico sólido que sirva en base a la investigación. Esto implica revisar y aplicar varias teorías relevantes en el campo de la pobreza y el desarrollo de la teoría del capital humano, la teoría de la exclusión social o la teoría de la economía institucional. Número 7. Validación y revisión. Los hallazgos y conclusiones deben ser validados y revisados de manera crítica por otros expertos en el tema. Esto puede incluir la presentación de los resultados en conferencias académicas, la publicación en revistas especializadas o la discusión con pares e investigadores. Análisis de la información. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades básicas de una persona o un grupo de personas como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, la vestimenta o el acceso a servicios públicos como el agua potable y en algunos casos a la electricidad. Esta no satisfacción se da por no contar con los medios económicos que habitualmente son el resultado de no tener acceso a un trabajo formal o a los medios para desplazarse hacia su lugar de trabajo. Adicionalmente, la pobreza también ha sido el resultado de la exclusión social, la marginación racial o religiosa, así como por conflictos armados que afectan la posibilidad de desarrollar las actividades cotidianas o acceder a una alimentación diaria. De esta forma, la pobreza se expresa en diferentes dimensiones, al punto de identificarse como pobreza extrema cuando no se tiene acceso ni siquiera a un mínimo de productos básicos necesarios para el desarrollo físico y mental. Para 2015, el Banco Mundial estableció la línea de pobreza extrema. Con esto la pobreza se acerca a factores en los que se afecta la vida digna de cualquier ser humano. El análisis de la pobreza en Colombia ha tenido diferentes aproximaciones que establecen la complejidad para entender este fenómeno y por ende buscar mediciones acertadas que permitan considerar alternativas de política pública, pues no son procesos exclusivos de las herramientas de medición, sino también de sus contextos. En esta fase se llevó a cabo la organización, el análisis del marco metodológico, la descripción del problema para estudiar el caso. También se llevó a cabo la pregunta de investigación para plantear un objetivo mediante esta investigación. Antes de analizar cada uno de estos datos, se realizó una preparación que consistió en el estudio de la pobreza en todos estos años, con el objetivo de asegurar la calidad y cambiar la vida de muchas personas y así determinar cualquier problemática que se siga presentando de este tipo. Conclusiones. La pobreza en Colombia es un desafío complejo y multifacético que afecta a diversos sectores de la población. Para abordar eficazmente este problema, es fundamental reconocer la interconexión entre varios factores que contribuyen a su persistencia. En primer lugar, la desigualdad de ingresos desempeña un papel fundamental en la perpetuación de la pobreza en el país. La brecha entre los ingresos de los más ricos y los más pobres continúa siendo significativa, lo que limita las oportunidades de movilidad social y dificulta la superación de la pobreza. Es necesario implementar políticas y programas que promuevan una distribución
más equitativa de los ingresos, así como una mayor inclusión económica para los grupos marginados. Además, el acceso limitado a servicios básicos es otro factor determinante en la persistencia de la pobreza. Muchas personas en situación de pobreza carecen de acceso adecuado a servicios esenciales como educación de calidad, atención médica, vivienda digna y agua potable. Esto crea barreras significativas para mejorar su calidad de vida y salir de la pobreza. Es fundamental también garantizar el acceso equitativo a estos servicios, especialmente en las zonas rurales y los sectores más vulnerables de la población. Por otra parte, el desempleo y el subempleo también son factores cruciales en la persistencia de la pobreza en Colombia. La falta de oportunidades laborales formales y bien remuneradas limita las posibilidades de generación de ingresos sostenibles para las personas en situación de pobreza. Es necesario fomentar la creación de empleos productivos, estimular el emprendimiento y mejorar las condiciones laborales para reducir la dependencia del empleo informal y precario. Las barreras educativas también contribuyen a la persistencia de la pobreza. La falta de acceso a una educación de calidad limita las oportunidades de desarrollo y movilidad social. Es crucial invertir en infraestructuras educativas, programas de becas, capacitación docente y enfoques pedagógicos innovadores que promuevan una educación inclusiva y de calidad para todos. El contexto de violencia y conflicto armado en algunas regiones de Colombia también exacerba la pobreza. La violencia y la inestabilidad afectan negativamente el desarrollo económico y social, obstaculizando las oportunidades del proceso y generando desplazamiento forzado. Para abordar este problema es esencial promover la paz, la seguridad y la reconciliación, así como invertir en programas de desarrollo socioeconómico en áreas afectadas. Además, la exclusión social y la discriminación presentan obstáculos significativos para superar la pobreza. Muchas gracias por su atención prestada.